Buenos días y qué lindo que esté con nosotros. Hoy lunes, inicio de semana y también pasando esta gran celebración del Día de los Padres. Así que vamos a comenzar aquí felicitando también al abogado Henry Lim, que llegó tempranito a informarnos de temas que tienen que ver con inmigración. ¿Cómo la pasó ayer el Día de los Padres? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, felicidades, qué bueno que esté con nosotros como siempre informándonos los lunes, hoy hablando de un tema que puede ser desconocido para muchos y es precisamente sobre la Visa U. Cuéntanos un poco sobre esto y cuál es el propósito. Bueno, la Visa U es para proteger a víctimas de algunos crímenes específicos. El propósito es que la gente no tenga miedo de reportar que hayan sido víctimas de crímenes a las policías por miedo del asunto de inmigración. Entonces, para que no tengan ese miedo y que estos crímenes no sean, que sigan adelante sin ser reportados, de que es una visa que los protege, que le da un estatus por ser víctimas de algunos crímenes muy específicos. No es cualquier crimen. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son los crímenes? Hay una lista, pero estamos hablando a veces de fraude, pero también de víctimas de robos, de acosos, cosas así, de violencia doméstica, porque se entiende que hay una ley para violencia doméstica para esposos de ciudadanos, pero ¿qué si el esposo no es ciudadano? ¿Qué si no están casados y todavía es violencia doméstica? Bueno, la Visa U cubre a estas víctimas para que reporten a las autoridades, que no tengan miedo de reportar a las autoridades. Y también el propósito es tener una buena relación con el público y las autoridades para poder reportar crímenes. Las policías actualmente necesitan que la gente reporte estos crímenes y el miedo de inmigración a veces previene que eso pase. Abogado, tengo entendido que esta visa en particular tuvo unos recientes cambios. ¿Nos puede explicar un poco al respecto? Bueno, lo que ha pasado con la Visa U es de que hay una larga espera. Porque solo hay números limitados, unos cupos limitados de estas visas. Entonces, durante esta época, no le garantiza tener un permiso de trabajo. Entonces, estamos hablando de estar años en un trámite pendiente sin un permiso de trabajo. Lo que acaba de cambiar es de que si los elementos básicos del caso están ahí, entonces el gobierno le va a otorgar una acción diferida y un permiso de trabajo por 4 años. Que es una gran diferencia para estas víctimas que antes no tenían ni siquiera un permiso de trabajo, aunque sean víctimas y aunque hayan reportado esto a las autoridades. ¿Qué tiempo toma este proceso que la persona radique que ha sido víctima de un crimen al Departamento de Inmigración y se le pueda otorgar pues su documentación? Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Nosotros estamos viendo entre 4 y 6 años, pero con la lista de tantos aplicantes y las limitaciones de números, se calcula que puede ser hasta 7 hasta 10 años el trámite pendiente si uno aplica hoy. Y por eso estos cambios son tan importantes que le brindan un permiso de trabajo mientras se esté esperando todos estos trámites. La esperanza también es la reforma de inmigración para aumentar los números de visas en esta categoría para que la espera no sea tan larga. O sea, interesante porque va a tomar, usted dijo hasta posiblemente 7 años, pero ¿en cuánto tiempo me darían el permiso para yo trabajar? Bueno, cuando ya se establezcan los elementos básicos, que no se demora tanto tiempo, estamos hablando posiblemente entre 2 a 4 meses, ya uno califica y ya podría calificar para ese permiso de trabajo. ¿No tengo que esperar los 7 años para tener No, y esa es la gran diferencia que pasó la semana pasada con estos anuncios de cambios sobre esta visa. Entonces, abogado, ¿cómo sabemos pues que esta transacción, verdad, esta transacción no se presta para fraude? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo o cómo puedo probar que quizás estoy siendo víctima de violencia doméstica para poder adquirir esta visa? Estos son los puntos de que los críticos de este programa se ponen a hablar, ¿verdad? Porque dicen, le estamos regalando permiso de trabajo a la gente indocumentada en este país. Pero ese simplemente no es el caso. Para calificar, uno de los puntos básicos de este caso es tener la cooperación de las autoridades. El policía, el juez, el fiscal, tiene que autorizar y firmar que esta persona ha sido víctima y ha cooperado con la investigación. Porque sin esa certificación de las autoridades no se puede entregar la solicitud, no califica con los elementos básicos. Entonces, ningún policía, ningún juez se va a poner a firmar un documento fraudulente. Entonces, ahí es donde se puede prevenir el fraude y así que se previene, porque realmente, si uno ha sido víctima, ha cooperado, y la policía dice, estamos certificando de que esta persona sí ha cooperado y sí fue víctima de este crimen, entonces realmente las posibilidades de fraude se van poniendo mucho menos.
Quiere decir que para yo presentar evidencia de que he sido víctima de un crimen, por ejemplo, si es violencia en el hogar, yo tengo que haber tenido un incidente o vivido un incidente donde mi pareja me haya golpeado, me haya agredido y yo haya llamado a la policía y la policía haya venido. No solamente que yo diga me golpeó, sino que tiene que existir la evidencia de que me golpeó. Pero también la cooperación con las autoridades, eso es lo más importante, de que la persona está cooperando con las autoridades. Tal vez no termina en convicción, pero la cooperación es lo importante, porque para la ley es para poder darle un alivio, darle también, quitarle el miedo del asunto de inmigración con las autoridades. Nosotros entendemos bien que muchos inmigrantes tienen ese miedo de reportar o tener cualquier interacción con la policía por el miedo de inmigración. Esto le quita ese miedo. El propósito es quitarle el miedo para que haya cooperación entre el público y las autoridades. Eso mismo le iba a preguntar, abogado, porque tenemos que ser realistas. La verdad es que muchas personas de la comunidad inmigrante lamentablemente le tienen terror a las autoridades. Ven un policía, ellos van a la derecha y las otras personas van para la izquierda por motivos, ¿verdad?, que se entiende, pero es bien importante que usted sepa en este momento que usted debe de acudir a las autoridades y reportar estos incidentes violentos, ¿verdad?, por los que usted esté pasando. Ahora bien, me pregunto yo, abogado, la violencia no solamente se da física, también se da verbal. ¿Esto también yo lo puedo reportar? Claro que se puede reportar. El asunto es si va a calificar, porque no es cualquier víctima de cualquier tipo de crimen de que califica para este tipo de visa. Entonces, lo mejor es asesorarse para ver si este tipo de crimen es uno de los crímenes de que es calificado para la visa U. ¿Y cómo entonces se podría probar? Porque siguiendo la línea de Hazel, hay muchas ocasiones donde la violencia es psicológica, donde la pareja que yo tengo, pues posiblemente me acosa o a veces me intimida o a veces me dice, si no haces esto, hago esto, que hasta cierto punto pues también es un tipo de violencia. ¿Cómo yo puedo demostrarle eso a las autoridades de inmigración? Que o sea, psicológicamente estoy siendo abusado. Bueno, esa ley a lo que se refiere es más cercana a la VAWA. La VAWA es la ley de violencia contra violencia de mujeres, ¿verdad? Entonces, esa ley sí se permite tener ese reporte psicológico, ese acoso psicológico, y no es necesario en esos casos tener un reporte de la policía. La historia interna es suficiente, sí tiene lógica la historia, porque hay asuntos cuando estamos hablando de violencia doméstica que empiezan a desarrollarse, ¿verdad? El agredor lo que hace es quiere encerrar el mundo de la persona para que cuando ya no tenga a nadie a quien reportarle, ahí es donde típicamente empieza la violencia física. Entonces, cuando estamos hablando de esa emoción, del ataque emocional, típicamente está involucrado con ser posesivo, demasiado posesivo sobre la persona. Déjame ver tu teléfono. ¿A dónde estuviste? Yo te voy a recoger del trabajo, cosas así. Eso es la agresión emocional, y estas personas sí deberían buscar asesoría porque eso puede terminar en violencia física. Entonces eso realmente quizás no es cubierto bajo la visa U, pero sí bajo esta otra medida. La VAWA. Entonces sí. Mencionó que esto aplica para las mujeres, pero aplica también para los hombres porque la violencia no discrimina. Exacto, la ley se aplica igualmente a mujeres y hombres, porque lo que pasa en nuestra sociedad hoy, hombres simplemente no reportan o por un motivo u otro, simplemente no reportan y calificarían igualmente. Entonces sí, tiene mucha razón. También aplica para los hombres, aunque la ley tiene el nombre de mujer, pero la ley aplica igual a hombres como a mujeres. Cuando habló que en este caso tendría que existir un reporte psicológico, ¿es un reporte psicológico que ya yo haya estado viendo a un psicólogo, a un psiquiatra, o en este caso yo lo sentí hoy, yo voy hoy, me siento con el psicólogo, me hace el reporte y automáticamente el psicólogo puede decir sí, él está pasando por esta situación y eso automáticamente me sirve como este documento, ¿o no? Bueno, un reporte psicológico no es necesariamente exigido para ese tipo de casos, ¿verdad? Porque tampoco es para tanto. Pero cuando yo me pongo a aconsejar a mis clientes que han sido víctimas así, yo siempre les digo, mire, si se puede, busquemos ayuda, busquemos terapia para que esto no le pase de nuevo. Exploremos qué es lo que está pasando realmente, porque es a un nivel humano, no es, tampoco Exacto. es como a nivel legal, ¿verdad? Sí es importante el nivel legal y brindarse sobre las protecciones posibles, pero estamos hablando a nivel humano. Y los reportes psicológicos lo hemos usado de las dos formas. Alguien que lo ha tenido durante todo el proceso y alguien que no lo ha tenido, darle el empuje, ¿verdad? Busquen esta asesoría.
y después tal vez podemos utilizar eso como evidencia también en su caso. Abogado, sobre esta medida VAWA, tengo entendido que me acaba de decir que así se pronuncia. ¿Cómo una persona puede decir o cuáles son los beneficios que una persona puede adquirir, una persona inmigrante, al acogerse bajo esta medida? Bueno, sobre VAWA termina en residencia permanente. Ok. Entonces, también ni siquiera importa cómo uno haya entrado al país. Entonces, los beneficios son bastante fuertes para el inmigrante. Para las protecciones que brinda VAWA es muy, muy fuerte. La visa U aparecida, primero termina en un estatus y ese estatus después de X tiempo se puede convertir hacia una residencia. Con esta nueva orden que acaba de emitir el gobierno referente a la visa U, ¿este es el momento indicado para comenzar a acogerse a la misma? Sí, ahorita mismo, porque lo más temprano que uno aplica, lo más temprano que los elementos se comprueban, los elementos básicos del caso, y de ahí entonces ya podemos obtener la acción diferida con cual aplicamos para el permiso de trabajo, por 4 años el permiso de trabajo. Interesante, porque hay opciones para todas las personas que lamentablemente de alguna manera u otra están siendo abusadas, no tan solo por su pareja, pero por diferentes situaciones que le hayan pasado aquí en los Estados Unidos. Me llamó demasiado la atención esta medida sobre VAWA y cómo acoge a todas estas personas que lamentablemente han sufrido violencia de una manera u otra y en este caso están sometidas o sometidos en este momento, no se atreven a buscar ayuda, abogado, y es sumamente preocupante esta situación. Bajo la visa U, usted nos dijo que el proceso para aprobarla se tardaba hasta 10 años, se pudiera tardar. En el caso de la VAWA, ¿cómo es ese proceso? El VAWA es más o menos como 1 o 2 años. Entonces va a una oficina específica en Vermont, donde los oficiales de inmigración están entrenados a estudiar este tipo de casos. Porque se reconoce de que si es violencia física, eso se comprueba con un reporte de policía, ¿verdad? Pero si es acoso psicológico, es un poquito diferente. Y hay asuntos bastante en común en estos casos cuando estamos hablando de víctimas, de que tenemos oficiales de inmigración entrenados específicamente sobre este tipo de casos. Lo importante también, mencionamos de que el agresador, ¿verdad? El atacante busca cómo cerrarle el mundo a uno, ¿verdad? Esto también incluye el tema de inmigración. Le dice, si no haces tal y tal, te reporto. Te reporto, no te pido los beneficios de migración. Entonces, se utiliza el asunto de migración como un ataque adicional, ¿verdad? Como haga lo que yo te digo, o si no, te deportan a ti y a tus niños. Y algo importante sobre VAWA, también cubre los niños de la víctima. Abogado, algo que hasta este momento no le hayamos preguntado que usted quiera compartir con los amigos televidentes. Si uno ha sido víctima, que reconozca que tiene derechos, que no se quede en silencio. Sea violencia doméstica, sea un robo, sea un ataque físico, sea fraude, no tenga miedo de reportar porque hay beneficios inmigratorios. Por lo menos que se asesoren y no se queden en silencio, y particularmente las víctimas de violencia doméstica. Sumamente importante. Gracias, abogado, por haber estado con nosotros, porque precisamente como estábamos abordando anteriormente, pues los efectos psicológicos que estos eventos pueden causar en la vida de una persona son enormes.